Vamos a leerlo de manera. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. ¿Todos? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pueden tomar asiento. Vamos a contestar entonces a esta pregunta: si puede el bautismo salvarme. Pero antes que eso, dice acá que el apóstol Pablo bautiza a algunos. Dice en el versículo 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Él está hablando y refiriéndose a la iglesia de Corinto, y dice: gracias a Dios de que a nadie de ustedes se ha bautizado. Y en cierta manera él está explicando esto porque se están peleando entre ellos mismos, diciendo: ay, es que yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Cefas. Y los más espirituales diciendo: no, yo soy de Cristo. Y Pablo dice entonces, versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pregunta él. Dice: de hecho, le doy gracias a Dios de que por la manera en que ustedes están actuando, de que a ninguno de ustedes yo he bautizado. Y está hablando a aquellos hermanos de los que se están peleando entre ellos. Y dice: a ninguno de ustedes se ha bautizado. Por acá he bautizado a algunos. Y dice él: he bautizado a Crispo. Vean lo que dice ahí en Hechos capítulo 18. No se pierdan, pongan un marcadorcito ahí en 1 Corintios. Pero Hechos capítulo 18 habla aquí de alguien que se llama Crispo. Hechos 18 en el versículo 7 dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Estaba aquí Pablo junto a un lado de la sinagoga. Versículo 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo ¿qué pasaba? Creían, y después de creer, que eran bautizados. Entonces, el principal de la sinagoga de Corinto, que se llamaba Crispo, dice: creyó. Aquí está mencionando la familia de Crispo y dice que creyó en el Señor. No solamente él, sino dice con toda su casa. Y qué bendición cuando en una casa, en un hogar, el papá cree en Cristo y toda la familia cree también. Es una bendición el crecer en un hogar cristiano. Y hermano, hermana, si usted tiene niños pequeños y ha creído, dele gracias a Dios. Quizás a veces decimos: wow, ¿por qué no creí antes cuando yo era niño? Pero ahora usted ya creyó, y su esposa, y ahora hay que aprovechar la oportunidad para que sus hijos crezcan en la iglesia y crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, y tener esta bella oportunidad de ser cristianos ya desde tener una familia, un hogar cristiano. Entonces aquí está Crispo. Y como dice allá en 1 Corintios, dice: le doy gracias a Dios. Ustedes están aquí peleando, pero le doy gracias a Dios por Crispo, porque él es el principal de la sinagoga de Corintio. Cuando escuchó la palabra fue salvo, y él fue salvo con toda su casa, con toda su familia. También le dice Pablo: le doy gracias a Dios por Gayo. Dice allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 14: a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Vean lo que dice Romanos 16. Hay una página antes, Romanos capítulo 16 versículo 23. Dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia.
Entonces Gallo era un hospedador. ¿Y qué nos habla cuando nosotros escuchamos de alguien que es hospedador? Va a tener que dar su cama, va a tener que dar su cuarto, va a comprar el desayuno, va a tener que despojarse de ciertas cosas para que otros hermanos que a veces ni conoce puedan quedarse allí en su casa. Hermano, hermana, es bueno ser un hospedador. Amén. Es bueno ser hospedador. A mí nos encanta tener gente en nuestra casa, que vengan, que nos visiten. Y es una bendición. En esta conferencia de San Luis Potosí saludamos al hermano Iván Sobrevilla, y cuando ellos estuvieron aquí por Puebla, ellos se quedaron en nuestra casa. También tuvimos la oportunidad de saludar al hermano Juan, ahorita me acuerdo de su apellido. Ellos están sirviendo allá en Panamá. ¿Alguien se acuerda de su apellido? Robles. Y el hermano Robles lo acaban de operar hace dos meses. Le abrieron por acá, trabajaron en su columna a través de su garganta, pero ahí está el hermano. Y le digo, hermano, ¿qué haces aquí? Pero los hermanos se quedaron ahí hace 7, 8 años también en nuestra casa. Y hay algunos que veo y saludo y me dicen, ¿se acuerda cuando me quedé con ustedes? No, pero qué bueno que se quedaron con nosotros, amén. El hermano Gallo era un hospedador, dice, mío, pero no solamente mío, dice ahí, y de toda la iglesia. Él tenía un corazón por la iglesia y hospedar a gente. Entonces podemos darnos cuenta de que estos hermanos no se andaban ahí peleando como el resto de estos otros hermanos que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Vean también en el siguiente versículo, dice, también bauticé ¿qué dice? A la familia de Estéfanas. Vean lo que dice 1 Corintios 16, al final de 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. De tal manera que era otra familia entregada. Era otra familia entregada al Señor. Eran familias que Pablo yo creo que no solamente había él bautizado, pero que los había discipulado y encaminado y enseñado de una manera más personal. Cuando Pablo se quedaba ahí con la familia de Gallo, yo no creo que se la pasaban hablando de películas y cuáles eran los Avengers y quién era mejor, si Spider-Man o Superman. No, yo me imagino que estaban hablando de cosas más productivas, amén. Hablando acerca de la palabra de Dios, de doctrinas, y Gallo preguntándole a Pablo, ¿y cómo fue salvo? Y explíqueme aquí, no le entiendo muy bien. Y ese crecimiento se dio por causa de que Pablo tuvo una influencia muy grande en la vida de estos hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una influencia. Y espero, hermano, hermana, que la influencia que usted tenga sobre los demás sea una influencia positiva, no una influencia negativa. Pídale al Señor, Señor, ayúdame a ser una buena influencia. Entonces, Pablo dice, ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios de que bola de peleoneros, a ni uno de ustedes he bautizado. Y ya desde ahí nos podemos nosotros dar cuenta de que Pablo está diciendo, si Dios me hubiera enviado a salvarlos a través del bautismo, entonces me hubiera gustado haberlos bautizados a todos ustedes. Pero porque Pablo está diciendo, Dios no me envió ahí a bautizarlos, sino a predicarles la palabra. Regresen a 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar. Jesús no me envió, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si Jesús mismo hubiera querido salvar a muchos, Él hubiera pasado su vida bautizando.
El Señor Jesús. ¿A cuántos bautizó el Señor Jesús? A ninguno. De lo que sabemos, a ninguno. Es más, Juan le dijo: hey, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Y tú quieres que yo te bautice a ti? No lo entiendo. Bueno, y después, y Juan dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene tras mí va a bautizarlos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Y no quiere decir que no nos estamos arrepintiendo ahora, pero ahora, cuando nosotros somos salvos a través de Cristo, no solamente tenemos, número uno, que seguirle en obediencia en el bautismo por inmersión, pero número dos, cuando somos salvos, Él me llena de su Espíritu Santo. Gálatas 3:2 dice: ¿cómo recibisteis al Espíritu Santo? ¿Por las obras de la fe o por el oír? ¿Por las obras o por el oír por fe? Nosotros somos también bautizados por el Espíritu Santo. Él viene a morar en mí en el momento en que le recibimos. En 1812, Adoniram Hudson se casa. Y él sale de allá de la costa este de Estados Unidos rumbo a la India. Iba a tomar un viaje de 4 meses. Una semana después de haberse casado, él sale con su nueva esposa Anne y toman rumbo a la India. Y durante ese viaje, Hudson Taylor no era un crucero en el que iba, era un barco. Muchos de ellos eran de carga, que llevaban cosas, y algunos cuantos locos que querían ir de un lugar a otro. Entonces él se puso a estudiar las Escrituras. Cuando él llegara a la India, él tenía la intención de poderse ver con William Carey. William Carey era bautista. Adoniram Hudson no era bautista. Adoniram Hudson era congregacionalista. Una iglesia congregacional era muy parecido a una iglesia bautista independiente, fundamental, pero con la distinción de que el bautismo de que ellos tenían era un bautismo por aspersión. De tal manera que a Adoniram Hudson, cuando él era pequeño, a él lo bautizaron con aspersión, de bebé. ¿Y cuántos de ustedes los bautizaron por aspersión antes? ¿Algunos de ustedes? Ahí todos los pecadores, ¿verdad? A mí me bautizaron por aspersión cuando yo tenía 8 años. A mí me bautizaron no, más pequeño, más o menos a esa edad, 7, 8 años, me bautizaron por aspersión, con un chorrito, ¿verdad? Ahí en la pila bautismal. Así lo bautizaron a Adoniram Hudson. Ahora, en la iglesia en donde yo crecí no era congregacionalista. La iglesia donde yo crecí era una iglesia católica. Pero la iglesia congregacionalista también le llamaban iglesia separatista. Estas iglesias manejaban sus propios asuntos de manera independiente y autónoma, pero provenían del calvinismo, de esta reforma calvinista. Y así eran ellos llamados, congregacionalistas. En Inglaterra fueron donde existieron ellos primero. Fueron llamados, lo vuelvo a repetir, separatistas también, y también los llamaban independientes. Y entonces Adoniram Hudson tenía un dilema: voy a irme a ver con William Carey, un misionero de renombre, y él es bautista. Yo tengo que reafirmar mi posición como congregacionalista. No creemos que el bautismo debe de ser por inmersión. A mí me bautizaron, decía él, por aspersión de bebé. Entonces se puso a estudiar. Y cuando se estaba poniendo a estudiar, y muchos de ellos, cuando se ponían a estudiar, no había ese acceso al internet que ahora tenemos, y que encontramos un montón de
falacias y mentiras, pero ellos iban al griego, iban al hebreo, iban a lugares en donde eran fidedignos, eran lugares eran lugares en donde ellos tenían libros para estudiar. Y cuando él estaba estudiando la palabra baptizo, que en griego significa inmersión, sumergido, él dice, wow, ¿y por qué aquí esta palabra significa ser sumergido? Y yo no fui sumergido. Y empezó él a dudar. Y dijo, creo que estamos todos los congregacionalistas mal. Y fue y habla con su esposa y le dice, oye, Ann, ¿sabes qué? Creo que ya no voy a ser congregacionalista. Creo que ahora voy a ser bautista. Y la hermosa esposa reciente de unas cuantas semanas, ¿qué creen que le dijo a Adoniram? Nosotros pensaríamos una mujer sumisa, una mujer que le dijo, mi amor, lo que tú quieras. Así desearíamos los esposos que fueran nuestras mujeres, ¿verdad? Pero Ann le dijo, no me hagas eso. Yo he sido congregacionalista por muchos años y no me hagas esto. ¿Qué van a pensar las iglesias que nos están enviando? ¿Cómo les vamos a decir que cambiamos? Porque así son las mujeres. Y no quiso. Ann no quiso cambiar. Y él siguió pensando y dijo, wow, ¿y qué hacemos ahora? Llegaron allá a la India a través de varios problemas. William Carey sabía que él no debía de imponerse a la creencia de otros misioneros que llegaban de otra iglesia y de otro pensamiento. No quería él hacerlo ser bautista a la fuerza. Y de la misma manera que no debemos de alguien más ser bautista a la fuerza, no debemos nosotros de hacer a alguien cristiano a la fuerza, porque lo vayan a hacer por agradarnos a nosotros en vez de agradarle a Dios. Amén. De tal manera que William Carey deja un tiempo. Adoniram Hudson tenía preguntas, y después de preguntar y preguntar y preguntar, dice, esto es lo que Dios quiere, esta es la manera bíblica, y cambia de congregacionalista a bautista. Adoniram Hudson le escribe una carta, no la puse, pero Adoniram Hudson escribe una carta a las iglesias que lo enviaron. ¿Saben qué? Les doy las gracias, pero ya no. Y ahora dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? William Carey decide entonces apoyarlos a ellos para que continúen su ministerio. Mientras están en el viaje a Birmania, alguien más decide, por cuestiones y problemas que tuvieron, regresar a Estados Unidos, y le dice a Adoniram, ¿sabes qué? Yo voy a regresar a Estados Unidos, voy a visitar iglesias americanas, bautistas, para que te apoyen. Y este hermano hizo una gran labor y una gran tarea para cautivar el corazón del pueblo americano, para que enviaran a más misioneros a ir y ayudarle a Adoniram Hudson, pero también para promover y levantar apoyo para que le enviaran a él, a Adoniram Hudson. Entonces, será por esa razón de que cambió a Adoniram Hudson de congregacionalista a bautista, que yo como cristiano debo de creer que el bautismo nos salva y que el bautismo debe de ser por inmersión. No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no lo debemos de hacer porque alguien más lo hace, sino porque está en la palabra de Dios. Yo no voy a ser bautista porque mis papás fueron bautistas, amén.
yo no voy a ser bautista ni cristiano porque, mis papás fueron cristianos, sino voy a ser bautista porque el bautista, yo creo, es lo que más se apega a la palabra de Dios. Por eso voy a ser bautista. De tal manera que, regresando acá, y ya nos fuimos, y tengo 5 cosas o 6 cosas acá, pero vamos a comenzar, no nos va a dar tiempo, pero vamos a comenzar aquí con algunas cosas. Primero que nada, el bautismo debe de ser después de creer. El bautismo no es primero y después creer. Es más, cuando Adoniram Hudson estaba viendo todas estas cosas, en la carta que él escribe a la iglesia, a las iglesias congregacionalistas, era que él les dijo, ¿saben qué? No veo en las escrituras algún caso en donde primero fueron los niños bautizados y después creyeron. Primero tenemos que creer y después somos bautizados. Hechos capítulo 8, vamos a ver Hechos capítulo 8 en el versículo 26. Aquí hay una historia un poco larga, la vamos a leer y vamos a ver lo que dice acá. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ¿y qué dice acá? Felipe rehusó. No me gusta cómo somos obedientes a la palabra de Dios, amén. Si Dios te dice: hermano, levántate de donde estás viendo el fútbol, estás viendo un partido, estás perdiendo el tiempo, levántate y haz algo, ¿qué harías? Deberemos de hacer algo, amén. Y dice la Biblia, entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el secretario de Hacienda de Etiopía. Y dice: y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De tal manera que de Etiopía había tomado un largo camino para ir a Jerusalén a adorar. ¿Es malo adorar a Dios? No. Hay algunos que adoran a Dios con toda sinceridad, pero el adorar a Dios no nos salva, porque Felipe ni siquiera sabía quién era Jesús. No era salvo, el etíope. Y versículo siguiente dice, el versículo 28: y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Cómo le habrá oído? Felipe, me imagino que estaba en el camino, iba pasando el carro de este etíope, y Felipe, yo me imagino que empezó ahí a caminar junto con el carro, poniendo oído, escuchando qué era lo que lo iba leyendo en voz alta. Entonces el etíope. ¿Cuántos han leído la Biblia en voz alta? ¿Sí la han leído en voz alta? Yo creo que nos ayuda más para entender cuando lo leemos en voz alta, especialmente cuando hay mucho ruido alrededor. Pero el etíope iba leyendo en voz alta y Felipe le dice: oye, pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31: y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y entonces dice acá que el pasaje de la escritura era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Por qué estaba leyendo este eunuco etíope, secretario de Hacienda, este lugar?
esto nos está hablando de que cuando hay una necesidad de nuestro corazón de leer la palabra de Dios, Dios sabe lo que necesitamos y Dios me va a dar lo que yo necesito. Y aquí en este caso, este etíope necesitaba leer esto. Y dice la Biblia en el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le habló de Cristo. Le dijo, ¿sabes qué? Esta palabra, que es lo que estás leyendo en la palabra de Dios, está hablando de Jesús. Y que en Jesús hay salvación. Y Jesús murió en la cruz del Calvario y ahí te puede dar vida eterna. Oh, pero yo ya subí a adorar allá a Jerusalén y nadie me habló de Jesús. Hay gente que sube a adorar a iglesias buscando a Dios, y cuando llegan a la iglesia, aún iglesias cristianas, nadie les habla de Jesús. Así existen, y nuestra iglesia no debería de ser así. Por eso en nuestra iglesia, cada servicio tomamos la oportunidad para buscar a aquel perdido y poderle hablar de Cristo, porque no queremos que venga a adorar sin que le hablemos de Jesús, del evangelio de Jesús. Pero este etíope fue a Jerusalén a adorar y nadie le dijo, oye, ¿escuchaste lo que sucedió hace unos años? Cómo Jesús murió por todos nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo, yo me quiero bautizar. Y Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe entonces bautiza al etíope, al eunuco, y le bautiza. Y entonces este hombre ahora siguió gozoso su camino. Pero le pregunta a Felipe, ok, pues te puedo bautizar, pero no te puedo bautizar si no crees en Jesús, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. ¿Crees que Cristo es el Salvador? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado? Y él responde, sí, yo creo. Dice, ok, entonces puedes ser bautizado. Primero creyó y después fue bautizado. Entonces, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Debo de creer, y después de creer puedo ser bautizado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Unas 10 semanas? No, dice la Biblia que inmediatamente iban ahí, de repente vieron un río, un lago, un lugar, y dijeron, pues yo me quiero bautizar. Tengo esas ganas y ese deseo. Qué bueno fuera que la mayoría que creen en Cristo digan, oiga, pastor, ahora ya creí, ¿me puedo bautizar? Por favor, bautíceme. No, a lo mejor alguno le hizo así. En mi familia así fue. En mi familia, cuando fuimos salvos, mis papás, mi hermana y yo, mi papá fue con el pastor y le dijo, oiga, pastor, yo quiero ser bautizado con toda mi familia. Y el pastor le dijo, no, espéreme, tiene que tomar un curso largo. Y entonces mi papá dijo, no, pero ¿dónde está que debemos de tomar un curso? Ya, necesitamos ser bautizados. Y nos bautizaron un 12 de diciembre. Por eso los 12 de diciembre para mí son benditos. Para ustedes a lo mejor es algo más, pero para mí es algo muy especial. Amén. 12 de diciembre. Y de 1982, ya puede hacer cálculos. No, yo nací hasta el 95, pero me bautizaron en el 82. Entonces no sé cómo puede ser eso. Pero bueno, ese es el primer punto. Vamos a dejar hasta ahí. Pero para resumir, a resumidas cuentas, porque quizás hay alguien que nos está viendo por internet, que ¿puede el bautismo salvarme? La respuesta es no. Solamente Cristo me puede salvar.
El bautismo no me salva, el bautismo es un paso de obediencia después de haber sido salvos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a continuar la siguiente semana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a recordar a través de esto lo importante que es el ser obedientes a ti y tomar primero que nada ese paso de obediencia, pero que no sea el último paso de obediencia, que podamos continuar siendo obedientes a tu voz, obedientes a lo que tú nos indicas, no a lo que nos conviene y a lo que queremos hacer y a lo que no queremos hacer, sino que nos ayudes a seguir esa obediencia desde el principio hasta, Señor, que tú vengas o que tú nos lleves a tu presencia. Bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.